por su amabilidad, y en segundo lugar agradecer a los ponentes su participación, porque seguro que aportando su conocimiento y experiencia desde diferentes perspectivas sobre este asunto que nos trae hoy aquí, vamos a aprender y vamos a conocer más de algo que parece ser que se ha pretendido que se mantenga tiempo en la sombra, hasta casi a punto de aprobarse como están este tipo de tratados. Habéis visto el título: Impacto del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones sobre los derechos laborales, los derechos de los ciudadanos y la salud. Voy a pasar a presentar a los ponentes y después unas breves palabras. El moderador, yo creo que cuanto más parco sea mejor, para dejar hablar y que haya después debate. En primer lugar, hay un cambio en el orden. En primer lugar, hablará Andrés Perello Rodríguez. Yo creo que es persona conocida por todos nosotros, abogado, concejal y alcalde de Buñol entre el 87 y el 99, diputado provincial, diputado a Cortes Valencianas, senador entre el 2007 a 2009 y eurodiputado de julio del 2009 a julio del 2014. Esto es importante porque fue miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Sanidad y Seguridad Alimentaria. Es articulista, aparece en diversos periódicos y autor de algunas novelas. Posteriormente, Adoración Guamán Hernández, doctora en Derecho por la Universidad de París y de Valencia, licenciada en Ciencias Políticas y profesora de titular del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia. Colaboradora habitual de diversos movimientos sociales y autora de publicaciones. Entre ellas os voy a remarcar las últimas dos, o por lo menos las que tengo yo aquí, porque son del 2015. El trabajo garantizado, una propuesta necesaria para el desempleo y la precarización, y TTIP, el asalto de las multinacionales a la democracia. Y por último, Carlos Álvarez Dardet, también muy conocido por los miembros de ACDESA, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante, pertenece a la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, editor asociado de la revista Gaceta Sanitaria, director del programa de doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante y del Observatorio de Políticas de Salud Europeas. Bueno, yo solamente quería decir que la Unión Europea negocia un tratado transatlántico de libre comercio a espaldas de la ciudadanía. De hecho, tan es así que yo, desde que me encargaron la moderación de la mesa, he intentado contactar con mi círculo más próximo, sanitario y no sanitario. Con esto estoy excluyendo a ACDESA, porque sí que tenía gran preocupación por este tema, y realmente incluso los profesionales de la salud desconocen lo que es este tratado y las consecuencias que puede tener para la salud y los derechos, tanto de los trabajadores como de los usuarios de la sanidad pública. Se nos ha presentado, para quien quiera oírla de forma oficial, diversos informes, muchos de ellos pagados por la propia COE y la Cámara de Comercio, como una oportunidad para el crecimiento económico, la creación de empleo y las inversiones. Y es verdad que solo después de la presión social por parte de las organizaciones y de los movimientos sociales empieza a emerger a la luz pública el contenido de las negociaciones y su impacto en los servicios públicos, entre ellos la sanidad, que es el que prácticamente o más nos preocupa a nosotros, así como los derechos de los trabajadores, el control de la calidad de los productos de consumo que nos llegan y los derechos ciudadanos en aspectos medioambientales. Los tres ponentes, desde sus respectivas tribunas, han contribuido a la divulgación de estos contenidos y a aportar esa transparencia que parece ser que desde determinados ámbitos se nos ha negado. Cuando menos, al menos podemos afirmar, y lo comprobaremos al final de sus exposiciones, que el TTIP genera incertidumbre por los riesgos que sus exposiciones plantean sobre la salud, y yo creo que hay un objetivo último, que es la desregularización total de muchos de esos servicios internos de la sanidad pública. Bueno, sin más, muchas gracias. Vamos a dar paso a Andrés. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, me parece bien el cambio que hemos hecho, porque yo quería hacer una visión global desde el ángulo de la política, que es donde que yo viví, y me consta que mis compañeros de mesa lo van a desguazar un poco más. Yo antes de eso quiero decir dos cosas. Una, que no estoy en contra de que el mundo comercie. Todavía, antiguamente, antes de nosotros ya había la ruta de la seda, la ruta de las especies y algunas más. La gente siempre ha comerciado.
Otra cosa es cómo comercia, para qué comercia, es decir, todo en la vida puede tener un doble uso. Y yo no estoy en contra de que se fabriquen cuchillos en Albacete, pero estoy en contra de que se mate a la gente con ellos. Prefiero que se usen para cortar jamón, ¿no? Bueno, pues esto sería más o menos igual, depende del uso que se haga. Por tanto, lo digo eso porque en algunas participaciones que he tenido hasta allá acaba uno diciéndome, es que estás en contra del comercio, no, jamás. Yo que la gente que pueda comerciar como quiera, vamos a ver cómo comerciamos y a quién favorecemos con el comercio. Y eso de un lado y de otro lado, que mi posición es personal, no estoy aquí en representación de ningún partido político a pesar de mi militancia, por tanto solo comprometo mi persona con las cosas que diga aquí. Cuando empezamos a hablar de esto, yo decía que era casi un atrevimiento ponerse a hablar de esto, porque como se acaba de decir, íbamos a hablar de una cosa absolutamente desconocida. O sea, que decir, usted se sienta a hablar de una cosa, para bien o para mal, que no conoce. Porque en los últimos coletazos de la anterior legislatura del Parlamento Europeo sabíamos que esta cosa estaba llegando y había unos funcionarios a los que yo respeto, pero que no tienen ninguna legitimidad política ni social, más allá de su oposición, que en cuanto al conocimiento y al grado de posibilidad de maniobra sobre una cosa que afecta a 500 millones de personas, que más o menos son los que somos habitantes de la Unión Europea, estaban por encima de quienes tienen el mandato de la ciudadanía, con todas las críticas que a los políticos se les puedan hacer, con su capacidad o su no capacidad, pero esos son los responsables, los que han de poner la cara entre la ciudadanía y los que al final van a votar el tratado. Pues esos no conocen el texto, o por lo menos en aquel momento no lo conocían, y tienen que escuchar lo que les dicen los técnicos o los llamados negociadores, que son altos funcionarios. Con el agravante de que uno de los altos, el jefe de los negociadores se permite el lujo de decir, hace como un año y algo, que esos documentos de negociación van a tener que estar secretos durante 30 años, lo dijo sin ningún empacho, ante lo cual a uno le preguntamos, oye, la regla 1049 de 2001 que establece que todos los documentos de instituciones europeas tienen que ser públicos, ¿qué hace usted con ella? Pero ¿cómo que se va a guardar esto como si fuera el golpe de Estado de Chile, que no va a guardar usted los archivos de la CIA? No, esto es una cosa de comercio, por tanto, bueno, pues si llega esta legislatura y los eurodiputados son cacheados al entrar a la sala de lectura, que es una sala vacía con un funcionario que vigila a un representante del pueblo. A mí la situación me parece tan humillante que yo, si me hubiera pillado esa escena, no sé si lo hubiera armado un escándalo, me hubiera criticado, porque no por arrogancia ni por soberbia, porque entiendo que un representante del pueblo no puede doblegarse ante un funcionario que lo vigila, que le quita el bolígrafo, pues lleva una cámara dentro para que no apunte, el teléfono, y le quita todo y lo aísla y lo cachea, ¿no? Es una cosa absolutamente... Esto ha pasado en el Parlamento Europeo y a pesar de todo, bueno, pues se ha dado durante una etapa larga. Bueno, en ese momento cuando empezamos a hablar, que se estaba dando eso, teníamos el mandato de la Unión, como algunos resúmenes que se habían querido publicar, que eran pues como agua en una cesta, la posición de los partidos políticos. Sí que teníamos una experiencia en otros países de América Latina que era muy ilustradora, y bueno, en mi caso la experiencia personal de haber sido uno de los diputados que más choque tenía directamente con los lobbies, porque si hay no sé cuántos lobbies en este momento en la Unión Europea, pues el 80% pasan por esa comisión, porque entenderéis que están ahí las medidas de las petroleras, de la automovilística, de la farmacéutica, de las tabaqueras, de las alimentarias, todo lo que se legisla. Es decir, hay 20 comisiones en el Parlamento Europeo, por lo menos ha habido 20 hasta 2014, si ha habido una nueva ahora no lo sé, y el 43% de la codecisión pasa por esa comisión. Es decir, el tronco del presupuesto de la Unión Europea es agricultura, es medio ambiente, porque bueno, las cosas sobre las que legislamos, porque luego hay una serie de cantidad de cosas que no legislamos sobre cultura, no legislamos sobre educación y sobre otras cosas, que solo se hacen recomendaciones. Eso quiere decir que uno puede ser diputado de la Comisión de Presupuestos, que es el que dice dónde va el dinero, y no ven 5 años ningún lobby. Nadie va al diputado de presupuesto, la ley que debe poner más o menos, pero uno es ponente de una directiva que se refiere a sanidad o tal, o es miembro y ha presentado enmiendas, y recibe la presión de grandes lobbies farmacéuticos, automovilísticos, o se examina delante de la Cámara Federal de Estados Unidos, como en mi caso luego os contaré. Pero bueno, en cualquier caso, el mandato era tan peregrino, yo decía, bueno, por no decir peregrino, decía tan amplio como una constitución, es decir, usted lo pone allí y puede gobernar cualquiera con él. Solo que en apariencia permite que cualquier partido, en este caso cualquier diputado, pueda darlo por bueno o gobernar con él, pero cuando se envía la molla, resulta que gobernar con él, con esa constitución, mano en trompo, porque la forma de Estado está atada, el sistema económico está atado, el sistema territorial está atado, pues aquí hay una serie de cosas que se aprueban como están atados. Por tanto, el mandato parecía que era laxo, pero realmente no lo era, estaba escrito al dictado. Porque decía, hablaba habla de liberalizar, y decía, hay que ir mucho más allá
de donde ha llegado la OMC, que ha llegado lejísimos. Y luego establece excepciones, y bueno, si establecen excepciones sobre servicios, tal cual que presta el Estado, dice, bueno, pues ya me quedo más tranquilo, porque si lo que van a hacer es negociar, llegar, liberalizar más allá de donde llega la OMC, pero en servicio que presta el Estado, podemos entender la sanidad, los estados que los presta. Sí, pero claro, te pones luego a leer, se sigue leyendo y en la página 6 dice, se excluyen los servicios prestados por el Estado, pero en la página 6 dice que vincularán el nivel autónomo de liberalización existente entre las partes con el nivel de liberalización mayor y más elevado obtenido en acuerdos de libre comercio vigentes. Por tanto, oiga, ¿qué me está diciendo? Si va a vincular esto al otro, o sea, lo que quiere decir es que también se va a incluir la sanidad, pues el agua potable y algunos otros. Que yo le decía antes a mis compañeros de mesa, el problema de la privatización de la sanidad o no es el tratado, porque ya estoy viendo que sin tratado el afán liberalizador de la sanidad se ha manifestado con hechos y con machaque del sistema en muchos sitios, en algunos países, especialmente en España, he tenido ejemplos. Pero el problema no es ese, el problema es que no solo se presenta una empresa de La Coruña o de Madrid, es que se presenta una empresa de Washington con la filosofía de allá, de que si usted no tiene una tarjeta Visa Oro no va a entrar, o cosas de ese estilo, porque a fuerza de aplicar grandes operadores sanitarios vayan modelando el sistema que ellos quieren, y si encima tienen la suerte que hay una Unión Europea en este momento de que estos gobiernos que se llaman neoliberales favorecen esa posición, estamos perdidos. Para muestra Reino Unido, ¿no? Todavía está exportando pacientes a ser operados en París, aunque la gente lo ignore para algunas cosas, porque entre Thatcher y Mayo se cargaron el sistema sanitario. Bueno, pues esa es una muestra que nos valdría si ese es el modelo. Decía, si tomamos las posiciones de los partidos, bueno, yo estudié fundamentalmente porque me tocaba de cerca la posición del PSOE y me decía, bueno, si decía dos cosas que parecían obvias, pero decía, no se puede aprobar sin un nivel alto de transparencia de las negociaciones y del acuerdo a ser todo transparente, lo cual a mí me tranquilizaba mucho porque la transparencia era nula, por tanto no podíamos aprobar un acuerdo sin transparencia. Y luego decía, no se puede permitir la creación de un sistema jurídico paralelo, el llamado SSID, que no es más que un tribunal privado que escapa a los tribunales ordinarios, creado y puesto generalmente por las propias empresas, que son las que dirimen los conflictos, de tal manera que hay muchos ejemplos en el mundo. Yo no conozco demasiados sanitarios y conozco algunos petroleros en Ecuador y tal, o en Egipto, por ejemplo, donde si se ha acordado un salario y el Estado sube el salario mínimo interprofesional y la empresa considera que sus beneficios que estaban calculados se lesionan, el tribunal privado es el que dirime y falla siempre a favor de la empresa en contra del Estado. Bueno, no se puede. Usted comercie, que es lo que yo le decía antes, usted comercie y no te va a comerciar, pero sometas a los tribunales ordinarios, que al menos con todos sus defectos, bueno, pues no están en principio de entrada puestos por empresas. Bueno, cuando decía eso, yo me quedaba tranquilo porque pensaba, no se puede aprobar, o sea, con esos dos condicionamientos uno puede votar eso. De hecho, hay una votación más allá de lo que es la votación de la Socialdemocracia Europea, que yo creo que uno de los inconvenientes, y lo digo con tono crítico, casi con disgusto, del momento que se negocia ese tratado, es que a su vez la Socialdemocracia Europea está muy malita y entonces no tiene una posición, un relato para los próximos 50 años para Europa, como tuvo al acabar la Segunda Guerra Mundial, y la coge debilitada llevando la guerra por barrios. Si a los franceses les perjudica la agricultura dicen que no, si al otro les perjudica eso pero no la agricultura dicen que sí, y son incapaces de fraguar una posición global. La prueba está en que cuando en las primeras votaciones a veces se dice y esto, el PSOE vota que no, pero vota que no en minoría cuando la Socialdemocracia Europea está votando que sí, ¿no? Y ahora aún están contentos porque han conseguido, es verdad que se ha conseguido con la transparencia, no lo han conseguido solo parlamentarios. Llevamos como año y medio de machaque de las ONGs, de personas individuales con sus conocimientos, de algunos diputados que nos hemos colgado de la chepa de otros diputados de ahora machacando diciendo ya no por lo que beneficia o no el tratado, por su propia dignidad como diputado, exija usted que le dejen verlo, ¿no? Y ahora se les ha caído un poco la vergüenza a todos y en la 11ª ronda han aprobado que los miembros del Parlamento Europeo puedan ver los documentos clasificados de negociación. O sea, y estamos alabando eso como una conquista que tenía que ser va de suave, como dirían los franceses. Pero ¿cómo que voy a alabar yo que usted me deje a mí ver los documentos que tendría que estar viendo desde el primer momento, porque sobre ellos tengo que fijar mi posición? Bueno, pues hace la gente contentita, porque les dejan ver los documentos y son todos mayores y se sienten como si hubieran cumplido los 18 años, ¿no? Nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Respecto a la experiencia de los países latinoamericanos, yo solo con la pluma hablo de la experiencia que yo os he dicho en Ecuador con una petrolera en la que el pleito lleva a miles de millones, que falla el tribunal privado
al Estado. Tenemos el Acuerdo de Libre Comercio de México, que yo hace poco estuve en México en una conferencia y ya casi a nivel de todos los partidos, si no uno más público, otros menos, reconocían que el Acuerdo de Libre Comercio de México y Estados Unidos los había echado a rodar, especialmente a los profesionales. Bueno, no solo no había beneficiado al comercio, sino que había arruinado a muchos profesionales, tanto del derecho como de la arquitectura, como había convertido a México en servidumbre de Estados Unidos, y encima le ponen un muro. Es una cosa absolutamente para que no pasen los que se quedan sin trabajo allí porque el tratado les está afectando. O sea, experiencias hay y muy duras, que yo no sé por qué no se tienen en cuenta. Incluso yo recuerdo mi última intervención en el Parlamento Europeo, que fue tétrica, pero a mí me resultó simpática. Digo que fue tétrica porque eran las 12 de la noche, era mi última intervención, ya cerramos ahí, y había el presidente de la mesa y dos vicepresidentes, la comisaria de Cambio Climático, que me tenía cierta estima porque hemos trabajado mucho juntos, yo solo en un salón de 756 personas y 63 traductores traduciendo a 24 lenguas todo lo que yo decía, porque a alguien se le podía ocurrir conectarse en internet o a otro día que haber intervención y tenía que tenerlo traducido. Pero era de mucha soledad, o sea, porque son unas horas tremendas y estar solo en aquel salón, y en aquel salón yo les dije, miren, aprovecho que estoy aquí para decirles que este tratado tiene que estar en América Latina sentado en la mesa, que esto es un desastre. Y la comisaria se quedó así mirando diciendo, ¿cómo? Porque lo tuve que engarzar, no tenía nada que ver la intervención. Pero claro, como quedaban 35 segundos, dije, esta es mía. Y ahí esta mujer estaba haciendo todo, y al final vino la comisaria y me dijo, hombre, te agradezco que lo hayas dicho, porque además tenía esa noche una reunión con Marston, se lo voy a contar a la comisaria Marston, digo, faena que me ahorras, ¿no? Pero no sé, yo no entendía con América Latina, porque ese tratado no solamente está hecho desde mi punto de vista, es una opinión muy personal, para beneficio de grandes multinacionales entre el negocio que se produzca entre Europa y Estados Unidos, es que yo creo que se ha hecho para darle una bofetada a América Latina también. Porque las relaciones privilegiadas que podría tener Europa y especialmente España si España tuviera política exterior. Digo esto porque acaba de ir Raúl Castro a ver a Hollande, algo tan natural para Francia, no Cuba, y ha pasado el vuelo por encima de nosotros y dos cazas de ejército español han prestado protección al avión de Raúl Castro para que vea a Hollande, pero no ha parado en España porque está feo. Si Cuba tuviera 1.300 millones de habitantes y un comercio grande y China tuviera 10 millones, lavaríamos la conciencia con el comunismo chino, pero así lo lavamos con el cubano, más pequeño, y le hacemos la ola al presidente de China o al rey de Arabia Saudita, que es la máxima exponente de la hipocresía de la política exterior. Por eso digo, si hubiera política exterior estaríamos diciendo, no, mis intereses naturales, por historia, por lengua y por tradiciones son América Latina, vamos a ver esto cómo afecta. De un lado se está desguazando América Latina con el Tratado del Pacífico y de otro lado se pretende desguazar por aquí. Bueno, y con respecto a lo que decía, con independencia de que mis compañeros lo desguacen un poco más, cuando se dice vamos a equilibrar, yo digo, pero ¿cómo vamos a equilibrar, por ejemplo, las sustancias prohibidas? No sé si hay alguna más desde que yo me fui, pero teníamos 1.200 sustancias prohibidas por nuestras agencias europeas, el medicamento y por la propia comisión, y de esas 1.200 los Estados Unidos tenían solo 10. Y entonces, ¿cómo se equilibra? Liberalizando ellos 600, o sea, prohibiendo ellos 600, nosotros liberalizando 600 para quedarnos 600. ¿Cómo se equilibra eso? Por ejemplo, ¿cómo se equilibra la política agraria que nosotros tengamos 13 millones de granjas y ellos solo 2 millones y la política sea de grandes territorios y de grandes granjeros cuando la mayor parte de explotaciones agrícolas en Europa son de otra dimensión? Se equilibra haciendo una reparcelación de granjas y jubilando unos cuantos granjeros y colocando para que haya 2 millones en cada lado. ¿Cómo se equilibran las relaciones laborales o los derechos sociales si quiero recordar, que me corrija mi compañera si me equivoco, que eran 8 de las principales resoluciones de la OIT no habían sido firmadas, 6 de las 8 principales convenciones no habían sido firmadas por los Estados Unidos y sí por Europa? ¿Se van a poner a firmar las que no han firmado o desfirmamos nosotros las que habíamos firmado para que los trabajadores tengan... ¿Cómo se equilibra todo eso? Y eso no está todavía en la molla de la situación, porque al final de todo, yo no sé si tengo serias dudas si lo van a acabar en este periodo parlamentario. Tengo serias dudas, yo creo que no. Hay quien era tan optimista que hablaba de que se iba a acabar en el gobierno de Obama. Pero ¿cómo se va a acabar el gobierno de Obama si le quedan 2 telediarios? Y aquí queda muchísima molla todavía que discutir. Entonces, yo no sé si realmente acabarán o no, pero si no acaban, todavía queda una ocasión en el siguiente Parlamento Europeo, porque es que al final, acuerden lo que acuerden, y ya hemos tenido experiencias en eso. El Parlamento Europeo para mí fue un descubrimiento en positivo. Si el Parlamento dice no, no hay tratado,
como nuevo tratado con Marruecos y como no podrá enmendarlo, pero no puede aprobarlo o no aprobarlo. Y os recuerdo que nos cargamos el acuerdo ACTA, después de venir la señora Napolitano en persona y yo vienen a visitarnos. Nos cargamos el acuerdo con Marruecos después de una presión que algunos, como es mi caso, vinieron el embajador de Marruecos mañana, tarde y noche para presionarnos y nos lo cargamos. Porque eso se puede cargar igual. Todo estará en función de la presión que se haga ahora, que ahora sí que ha valido, aunque parezca que no la presión que se está haciendo, al menos para la liberación transparente que se está haciendo para algunas cosas que se han tenido en cuenta. Dependerá de eso y dependerá del nivel de información que se ha dado en ese tiempo y del nivel de conciencia que se debe plantear a los partidos políticos para la siguiente legislatura. Y acabo diciendo, cuando en la propia página de la Unión Europea en España cuelgan sin ningún empacho el acuerdo de los secretarios de Estado de Comercio de España y de Estados Unidos, la propia página, si entráis, no es la curiosidad de verla, dice: el Tratado de Libre Comercio tiene como objetivo eliminar barreras comerciales en las partes. Y dices, pues mira bien, y abre paréntesis y dice: suprimir aranceles, normativas innecesarias y restricciones a la inversión. Aranceles les importan bien poco y os explicaré por qué, pero suprimir normativas innecesarias, ¿qué narices hacemos todo el día legislando en la Unión Europea para hacer normativas innecesarias? ¿Cuáles son las normativas innecesarias que hemos hecho y que no dejamos de hacer para que haya que quitarlas? Bueno, pues uno cuando tiene dos experiencias, no solo todas las de los lobbies que no os contaré, que han sido infinitas, con tabaqueras y con tal, si luego en el coloquio lugar os contaré alguna, sino la Cámara de Comercio Federal de Estados Unidos viene al Parlamento Europeo en una sesión de Estrasburgo y vienen como entre 9, 10 o 11 personas que representan los distintos sectores más potentes, alquilan una sala del Parlamento, se sientan todos a un lado e invitan a diputados. Y entonces es como una lectura de tesis, como un examen de oposiciones, se ponen enfrente, te ponen a ti solo enfrente, a los sumo contraasistentes y van todos preguntando con un dossier que lleva aspectos de tu vida que tú no te tocará hablar de ellos, y van toda tu vida puesta ahí, con tus fotos, con tus cosas. Y yo cuando me di cuenta de eso me dicen: presentes, y digo: no, presentes ustedes, que no sé quién son, ustedes ya saben quién soy yo, tienen todas las fotos ahí, están a yo, y me voy a presentar, tienen que presentarse ustedes, que no queda que les veo la cara, ¿no? Mi asistente todavía nos recuerda con mucho gracejo. Nada de los aranceles, porque ya eran pequeños. La amenaza era: usted está en la Comisión de Medio Ambiente, si usted sigue planteando restricciones, estamos debatiendo en ese momento el tema de las emisiones de los coches, y algunos teníamos una cierta idea, por no decir información, del escándalo de Volkswagen. Lo que pasa es que nadie nos creía, decían que éramos rupturistas, no sé cuánto, rupturistas no, que a mí alguien que lo conocía me lo filtró y yo lo sabía. Punto, ahora ya lo puedo decir. Entonces, cuando estamos haciendo eso, estamos planteando los temas de medicamentos, estamos planteando todas las posiciones, digamos, que de los que habíamos confluido en la Comisión de Medio Ambiente, un grupo que llamaban un grupo muy verde, que eran los verdes propiamente dichos, tampoco todos los verdes, porque había dentro de los verdes un pequeño grupo más místico que estaba pues por ejemplo coincidía con los radicales religiosos en que no a las células madre, no a los trasplantes entre vivos, no, por ejemplo planteaban los trasplantes de órganos fuera entre marido y mujer obligatoriamente, y cuando yo les decía: pero si eso se ha conocido en la calle, ¿por qué la biología va a responder a su conocimiento en la calle? Si al revés tenía que estar prohibido para que si te divorcias me ves ahí el corazón o el hígado en la canalla metido prohibida, ¿no? Imagínate que recuerdo, cada vez que te duches te pasa algo por ahí, aquí tengo la píldora, ¿no? Entonces, pues esos coincidían en eso. Pero había conservadores nórdicos que habían logrado establecer un cuerpo que hizo una buena gestión, y la misión de la Cámara de Comercio no era en absoluto los aranceles, era destruir ese cuerpo de diputados y decirnos que no íbamos a poder tener triunfo económico si seguíamos haciendo normativas verdes, normas de protección de los derechos laborales y sobre todo normas de protección de los derechos de los consumidores. Por tanto, cuando me iban a aranceles me río mucho porque en carne propia he sufrido las consecuencias de esto. En resumen, más allá de los avances que haya, más allá de que yo no quiero dar una nota negativa de que esto se nos va a hundir y tal, porque yo creo que todavía, si se sigue haciendo información a pesar de lo que cuesta, y va a haber una cierta salvación, porque al final habrá que poner algunas reglas para que la gente pueda comerciar, pero no estas. Más allá de eso, el tratado tal y como se ha planteado hasta ahora es inaceptable, se explique como se explique, por la forma y por el fondo. Por la forma porque todo aquello que se oculta es sospechoso de tener algo negativo, y si no tiene nada negativo porque lo ocultas, y segundo porque a medida que van apareciendo los tramos de negociación, las distintas rondas que se van teniendo, se demuestra que efectivamente eso era perjudicial. En el caso de la sanidad, como se va a explicar mejor, no digo nada y termino ahí, pero mucho más por eso, porque convertir la sanidad en un negocio a gran escala de grandes multinacionales en las que el paciente les importa un rábano, que lo que les importa es el negocio y que les da igual fabricar eso que tabaco, que no sé, que sujetadores, siempre que ganaran,
pues con ese concepto de una filosofía europea de estado de bienestar, y dentro de esa filosofía los partidos que dicen estar a la izquierda tienen que rechazarlo o asegurarse bien de que eso no va a tener cabida. Que de no, pues va a depender de la fuerza que se haga y de la conciencia que tomen los partidos y los gobiernos. Lo dejo ahí si os parece y vamos a hablar después.